Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Después de varios días de espera, la pequeña huerta de mamá empezó a dar frutos. ¡Mami! ¡Ya la planta dio tomates! ¿Nos los podemos comer en la ensalada? Tranquilos, todo a su tiempo. A la hora del almuerzo, mamá los sorprendió a todos con unas pequeñas bolsas en los platos. Amor, ¿quieres que almorcemos semillas? ¿Semillas? Son semillas de tomate. ¿No les gustan los tomates? Sí, pero no las semillas. Me siento estafado. Mamá fue a la cocina y trajo, ahora sí, una rica ensalada con los tomates de la huerta y mientras comían les hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las semillas que conservé en las bolsas y las semillas que sembré? Entonces entendieron que se trataba de una nueva lección. Una semilla que no sea enterrada en la tierra siempre seguirá siendo una simple semilla, pero cuando es enterrada, germinará, crecerá y dará ricos frutos. Eso fue justamente algo que enseñó Jesús, que debemos morir como una semilla. Escuela Sabática Like presenta la serie En el Crisol con Cristo. Lección 12. Morir como una semilla. Jesús no se refirió precisamente a una semilla de tomate, pero el principio es el mismo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se refería Jesús con eso? Oigan bien, la ilustración de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Si replicamos en nuestras vidas el proceso de la semilla, germinaremos, creceremos y daremos ricos frutos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos replicar en nuestras vidas el proceso de una semilla? En primer lugar, cayendo en tierra. ¿Conocen a alguien que le guste caer al suelo? Creo que a nadie le gusta caer, excepto algunos futbolistas que les gusta caerse en el área. Bueno, en términos generales, a nadie le gusta caer, pero curiosamente, lo primero que le ocurre a una semilla que ha de germinar es que cae a tierra. Humanamente hablando, caer o postrarse es sinónimo de rendición o derrota, pero con Dios las cosas son distintas. Caer postrados ante Dios es reconocer su grandeza y nuestra inmensa necesidad de Él. Caer postrados ante Dios es aceptar que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Caer postrados ante Dios es el primer paso para germinar, crecer y dar frutos en la fe. Pero muchas veces hay algo que nos impide caer: el orgullo. Por eso Pablo escribió: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo notan? Jesús se dejó caer como una semilla, se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos como Rey del universo para hacerse siervo. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo y humillarnos? ¿Nos permitiremos caer humildemente ante Dios? Cuando aprendemos a postrarnos ante Dios, jamás caeremos postrados ante el mundo. En segundo lugar, muriendo al yo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? Yo quiero saber si es su voluntad que yo sea profesora. Y yo, si es su voluntad que practique algún deporte. Y otros quieren conocer la voluntad de Dios respecto a su pareja, sus inversiones, sus viajes. ¿Sabían que Pablo dice cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para conocer la voluntad de Dios, primero
debemos sacrificarnos. ¿Y cómo nos sacrificamos? Muriendo al yo, muriendo como una semilla. El problema es que muchas veces nuestra autosuficiencia no nos deja morir. Y ese fue el problema del rey Saúl. Cuando Dios lo escogió para ser rey de Israel, el profeta Samuel le dio una clara instrucción. Bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Pero Saúl no esperó a que llegara Samuel y le pareció bien ofrecer él mismo el sacrificio. Me vi forzado a ofrecer el holocausto. ¿Forzado? Bueno, tal vez forzado por su autosuficiencia. Cuando somos autosuficientes, hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Saúl no quiso morir al yo, no quiso sacrificar su ego. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo? Y en tercer lugar, escuchando la voz de Dios. ¿Tienen oído las semillas? No. ¿Y el viento? Tampoco. ¿Y el mar? ¡Menos! Sin embargo, dice la Biblia que el viento y el mar obedecen la voz de Dios. De hecho, todo el universo obedece a su voz. Él dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Siendo así, podríamos decir que el milagroso crecimiento de una semilla y su conversión en una planta que da frutos es porque obedece a la voz de Dios. Oigan bien, Dios siempre busca la manera de hablarnos, principalmente a través de la Biblia. ¿Cómo respondes a la voz de Dios? A diferencia de Saúl, Samuel sí oía y obedecía. Siendo niño, una noche respondió a la voz de Dios que lo llamaba. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Si seguimos el proceso de la semilla, saldremos victoriosos del crisol. Debemos caer humillados ante Dios como la semilla cae en la tierra. Debemos morir al yo y sacrificar nuestra autosuficiencia como la semilla muere en la tierra. Y debemos germinar, crecer y dar frutos, oyendo y obedeciendo la voz de Dios, tal como la semilla. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie En el Crisol con Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa el libro Todas las familias benditas en ti. No dejes de leerlo. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.